semana nos vamos a estar enfocando en Juan capítulo 7 a partir del 45 y vamos a ver si podemos abarcar hasta el capítulo 8, todo el 8. Entonces, vamos a ir un poquito más o menos rápido, así que tengan paciencia. Entonces vamos a empezar con Juan capítulo 7 a partir del verso 45 y vemos que es Jesús y los fariseos. ¿Cuántos saben qué es un fariseo? ¿Cómo describirían un fariseo? Yo lo veo como un grupo, partido que es legalista, que creen en todo el Antiguo Testamento, no solamente el Pentateuco. Los saduceos eran más helenistas, esta gente era más aferrada a la ley judía y trataban de llevar la ley literalmente, eran muy legalistas. Claro, sí, o sea, usualmente cuando alguien le dice a otra persona, tú eres un fariseo, es porque no es algo bueno, es algo más despectivo, ¿no? Como un hipócrita. De hecho, Jesús usa mucho esa palabra, hipócritas, cuando se refiere a los fariseos. Entonces, un fariseo en sí es una persona que en ese tiempo se dedicaba a estudiar la ley. Fíjense, algo bueno de los fariseos, o yo creo la mejor parte de los fariseos es que durante el periodo que acaba el libro de Malaquías y empieza Mateo, en ese periodo de 400 años, Dios no habla, no hay revelaciones, no hay más profetas. Entonces los fariseos nacen de esa ausencia de la palabra de Dios, por decirlo así, y empiezan a ver que todas las personas se están dejando influenciar por la cultura griega, por la cultura del Imperio Romano, de adorar un montón de dioses, y el pueblo hebreo estaba siendo influenciado de tal manera que estaba empezando a adoptar esas prácticas. Los fariseos nacen en ese periodo y empiezan a decir, no, tenemos que regresarnos a lo que Dios dijo, a lo que ya ha dicho. Entonces en ese aspecto es muy bueno porque llevan al pueblo a regresar a lo que Dios había dicho. Por otra parte, cuando llegamos ya al tiempo de Jesús, ya esto se había hecho una religión, se había hecho, como dijo aquí Carlos, se había hecho algo más legalista, habían cambiado, dice Jesús, la palabra de Dios por las tradiciones. Entonces era algo bien difícil de seguirles porque los estándares eran cada vez más altos y, como vamos a ver, no eran muy buenos incluso los fariseos en seguirlo. Entonces eso es más o menos lo que está pasando alrededor de este tiempo en cuanto a los fariseos. Pero la pregunta es esta: ¿qué es un cristiano? ¿O cómo se ve un cristiano? ¿Cómo actúa un cristiano? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo puede saber que alguien es un cristiano? ¿Cómo debe de actuar un cristiano? Los cristianos saben que son perdonados, que viven bajo la gracia y entonces juzgan de una manera distinta sin condenar. Uh-huh. Pero a veces es muy difícil cuando uno es cristiano, porque cuando uno comete un error, lo juzgan a uno de tal manera como si uno tuviera que ser perfecto, y a uno le duele mucho en su corazón, ¿verdad? Claro, si se dan cuenta, de hecho, los cristianos son las personas más perseguidas en el mundo. No por decirlo así, de hecho estaba leyendo unas estadísticas esta semana. Exacto. Y son la religión más perseguida. O sea, los musulmanes sí tienen sus cosas ahí, según, pero los cristianos son los más perseguidos del mundo. Pero eso es en cuanto a lo que vimos ahora. Pero ¿cómo se ve un cristiano? ¿Cómo debe comportarse un cristiano? Para mí un cristiano, en esa época que estamos hablando del primer siglo al cristianismo, habían dos ramas que yo creo que permanecieron: los judíos, los fariseos, que llegaron a ser para mí los precursores del judaísmo moderno. Ellos escribieron unos cuantos siglos después el Talmud, que es el libro que ellos realmente siguen para poder entender mejor el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas. Sí. Los cristianos recibieron el Nuevo Pacto, y el Nuevo Pacto está explicado en el Nuevo Testamento, y los verdaderos cristianos siguieron ese camino bajo el Nuevo Pacto, y para mí los fariseos son los precursores de los judíos, del judaísmo moderno, y escribieron el Talmud para poder ellos entender el Antiguo Testamento. Nosotros lo reconocemos a Jesucristo como
el cumplimiento Sí. de las profecías del Antiguo Testamento y ellos tienen el Talmud para poder explicar el Antiguo Testamento, las Claro. escrituras hebreas. Sí. Y también, hermano, nosotros como cristianos debemos de cuidar nuestro testimonio, reflejar a Jesús, de que Él mora en nosotros, Claro. ¿verdad? Que Jesús vive en nosotros, Sí. dar amor a las personas, Sí. porque como por ejemplo los mandamientos del Señor dice, amarás a tu prójimo como Claro. a ti mismo, todo eso, hermano, y el Señor quiere que nosotros la palabra la pongamos en práctica, Sí. no solo que la leamos, sino que seamos hacedores de su palabra. Claro, Él lo y dice. ahí hay dos contrastes dramáticos. Uno es el que tiene que ser así, tiene que ser así, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y por otro lado está el cristiano, el que no lo dice, por decirlo así, pero se ve que está haciéndolo, lo que debe ser. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia, porque es la autoridad. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia acerca de lo que está pasando. Y vamos a leer en Juan 7, del 45 al 52. Y dice así: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, estos que estamos hablando. Y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, refiriéndose a Jesús. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Esta gente que es una ignorante, malditos son. ¿Vieron lo que dicen de los que no son fariseos? Les dijo Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo es uno de los fariseos que fue a buscar a Jesús de noche. Entonces, este Nicodemo le dice, además Juan dice aquí en el verso 50, le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de los fariseos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, están hablando de Jesús, pero ¿qué no dice la ley que primero hay que escucharlo antes de empezarle a decir cosas? Respondieron y le dijeron a Nicodemo: ¿eres tú también Galileo? Nadie se les escapa. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahora quiero aclarar algo aquí. Porque aunque dicen ellos que de Galilea nunca se ha levantado profeta, ellos están confundiendo porque ellos piensan que Jesús nació allí y no en Belén. Ellos piensan que Jesús nació de ahí, por Nazaret, por esa área. Entonces ellos dicen: bueno, vamos a empezar. Tú estás diciendo que debemos de escucharlo, pero este Señor, este Jesús viene de Galilea, está como Natanael, ¿no? ¿Acaso puede salir algo bueno de ahí? Entonces están cerrados a la idea de lo que ellos han creído, de lo que ellos enseñan como máxima autoridad. Y si no sabes, eres un maldito samaritano, un perro, patada. Entonces ellos están como en una posición, entre comillas, alta de que los intocables, los que todos lo saben. Y cuando uno de ellos les dice: bueno, vamos a ver qué dice para ver que si está bien o está mal. Y hasta él la lleva, le dice: bueno, ¿tú también eres uno de ellos? Ahora, dice aquí algo, en el último verso, el verso 52. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Lo cual es una mentira, porque Oseas, Jonás y Nahum eran de esa área. Ahora, cuando ellos dicen profeta, se referían al profeta con P mayúscula, al Mesías. Entonces ahí ya estaban descartando cualquier posibilidad de la autoridad de Jesús. Entonces estos fariseos son unas personas muy especiales, por no llamarles de otra cosa. Y lo que ellos estaban enfocando era una religión falsa. Estaban enfocando en sus metodologías, estaban enfocando en sus enseñanzas, en las cosas que demandaban de las personas. Y eso es una religión falsa. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia acerca de lo que es una religión verdadera y una religión falsa. Vamos al libro de Isaías, capítulo 57. Y vamos a leer buena parte de esto. Isaías 57. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera,
generación del adúltero y de la fornicaria. Casi nada, ¿verdad? ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos. En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro, y no a mí, te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto. Amaste su cama a donde quiera que la veías, y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano y por tanto no te desalentaste, ya me dio dislexia aquí. Dice, por tanto no te desalentaste. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aunque Isaías no está hablando de los fariseos, está hablando de personas que actúan como los fariseos. ¿Y qué dice Isaías? Las personas que están en el liderazgo están usando una falsa religión, están mirando a lejos a Dios, están volteando de Dios y están yendo tras otras cosas, tras ídolos. Peor aún. ¿Qué más dice? Los ídolos de los fariseos en ese tiempo no eran objetos como los que describe Isaías. Los ídolos para los fariseos es la religión. Que tienes que hacer esto, que tienes que hacer otro. Cualquier cosa que no se enfoca en Dios es un ídolo. Si yo pongo toda mi atención a la escuela, al punto que dejo de estudiar la palabra de Dios, de orar, de tener una comunión con Él, y se vuelve mi prioridad sobre Dios, aunque esté estudiando la Biblia en la escuela, se vuelve a ser ídolo. Porque mi prioridad no es Dios, mi prioridad es ir a la escuela. Y es básicamente lo que estaban haciendo los fariseos. Ellos estaban poniendo las tradiciones, estaban poniendo sus enseñanzas como lo máximo, olvidándose de Dios. ¿Qué más dice Isaías? Verso 11. ¿Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿Suena como a los fariseos? Imagínense Dios diciéndole esto a los fariseos. ¿Y a quién le temiste? Que te ha faltado la fe, no te has acordado de mí, ni siquiera vengo a tu pensamiento. ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca has temido? Mas que dice Dios, yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. O sea, todo lo que estás haciendo, de nada te va a servir. Ahora, chéquense el 13. Cuando clames, tú fariseo, tú que me has cambiado por ídolos, tú que me has cambiado por otra cosa que no soy yo, cuando clames, que te libren tus ídolos, que te libren las tradiciones, que te libren esas enseñanzas que no soy yo. Que te libren tus ídolos, esta falsa religión. Pero a todos ellos llevará el viento y un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía, el que tiene fe en mí, tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Entonces es un contraste entre el liderazgo que estaba alrededor de Isaías comparado con los fariseos, y es muy similar. Porque lo que tienen en común es que los dos liderazgos que habían están yéndose por otras cosas que no son Dios. Y Dios dice, bueno, cuando clames a mí, hay que te libren esas cosas que andas adorando, que no soy yo. Entonces esto es increíble, es para pensar, porque aunque nosotros no somos fariseos, en este aspecto, cualquier cosa que suplanta el lugar de Dios se vuelve un ídolo. Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y eso es cualquier cosa que se interpone entre Dios y tú. Casi nada, ¿verdad? ¿Qué más dice? ¿Perdón?
Claro, claro. Pero también nos ayuda a discernir, porque vamos ahora a ponernos en estos tiempos. ¿Cuántos se llaman cristianos y sin embargo están pro aborto? O como lo han virado para hacer decir que no están matando a otros seres humanos, sino que tengo el derecho de mi fertilidad o de mi cuerpo, pero yo te doy todo 100% de autoridad sobre tu cuerpo. Pero ese es otro cuerpo. Claro. Eso no tiene que ver contigo, fíjate. Claro, hay muchas cosas malas con el aborto, pero... Pero sí. se llaman cristianos Claro. y sin embargo dicen. De hecho, miren, les voy a dar una anécdota que vi. Hay una página que sigo de una iglesia que está en Arizona y ellos, la mayor parte de su ministerio es en defender la fe. La iglesia se llama Apología Church. Básicamente en español sería Iglesia Defensa o de la Defensa. Y ellos tienen un ministerio que va fuera de las clínicas de aborto y protestan. Y se encaran a conversaciones con las personas que van ahí, la policía interviene, entonces tienen un peso fuerte sobre esa comunidad en que han salvado varias personas que han ido a abortar a sus hijos. Y luego ponen fotos de los niños ya grandes y testimonios, algo hermoso. Pero un domingo, de hecho el día anterior de resurrección, llega una señora a protestar a la iglesia de ellos. No, que estas personas están promoviendo el homicidio de mujeres por no dejarlas abortar, o sea, una lógica bien rara. Y el pastor de la iglesia va y la confronta. Me gusta porque el pastor es bien paciente, es bien tranquilo, usa la palabra de Dios, no lo ofende, no le grita, simplemente, ok, vamos a dialogar, vamos a ver tu lógica y a ver si está buena. Y le dice a la mujer, bueno, la Biblia dice esto y esto, y dice la señora, no me cites la Biblia, yo conozco la Biblia. Dice, entonces eres, pero la conoces, pero no estás actuando conforme a la Biblia, ¿eres atea? Dice, no, yo no soy atea, yo creo en Dios, de hecho yo soy cristiana. Y la reacción del pastor, sin pensarlo, a lo mejor ofende a muchos, pero a mí me encantó porque es lo que debemos de hacer. Él le dijo, no señora, usted no es cristiana. Si usted fuese cristiana, usted tomaría la Biblia como la autoridad, usted leería Éxodo, que dice que si dos están peleando y uno le pega a la mujer embarazada y el hijo se muere, esa persona debe de morir. Entonces, la Biblia enseña que aún desde antes de nacer, la vida dentro de la mujer ya es considerada valiosa. Entonces, como dice la hermana, o sea, muchos se llaman cristianos, pero la Biblia no es su autoridad. Entonces, eso es algo que hay que tener en concepto. O sea, hermano, algunos cristianos solo vienen los domingos a la iglesia. Claro. Y eso no Claro. es cristiano. Claro. Entonces, si yo le digo a alguien, mi Biblia es la autoridad, esa persona está en todo su derecho en que si yo hago malo me puede exhortar por medio de las Escrituras. Entonces, si dice que es cristiano, aguante. Vamos a ver qué más dice acerca de los fariseos. Mateo 23, del 1 al 12. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, en la escuela de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, los fariseos les dicen, ok, Moisés enseñó esto, Moisés enseñó aquello, háganlo. Bueno, ok, háganle caso, hagan eso. Pero no hagan lo que los fariseos hacen, porque ellos son unos hipócritas. Es como un maestro que dice, ok, haz esto, pero yo no lo practico. O sea, no crean, venir a enseñar y pararme aquí es para valientes. no sé si para valientes, pero es más que nada obediencia a Dios, porque qué difícil es. El reino de Dios lo arrebatan los valientes. Es que es difícil, muchas veces, bueno, la Biblia dice esto, pero mi carne quiere hacer lo contrario, ¿no? Entonces, o sea, mejor vamos a enfocarnos en qué dice la Escritura. Entonces, ¿qué más dice? Verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Y ellos ni siquiera con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les digan rabí, rabí o maestro. Chéquense esto, verso 8. Pero vosotros no queráis que os llamen maestro, porque uno es vuestro maestro, Jesús el Cristo,
Y vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque solamente hay un Padre y es el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque solo hay un maestro, perdón. Verso 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este verso me puso a pensar por varias razones. Usualmente cuando hay alguien que reconozco que es de mayor autoridad en cuanto a su conocimiento de las Escrituras, yo le digo maestro. Por ejemplo, Chris Dupont. Yo cuando le hablo, le escribo, le digo, maestro, ¿cómo estás? Y luego dice aquí, no llames a nadie maestro. Ok. Estoy en pecado. Pero espérense, ahora ya estudiando, es lo bueno de estudiar la palabra de Dios. Jesús no está prohibiendo que le digamos maestro a las personas. Jesús está diciendo esto tiene que ver de al que le llaman maestro. Es por ejemplo, si a mí alguien me dice maestro, yo usualmente les digo, no me digas maestro, dime Simón. Claro. Pero si, por ejemplo, ella que me dice teacher, si yo digo, soy el maestro, alumno, no sabes esto, no sabes aquello, y me empiezo a comportar bien arrogante, eso es lo que está diciendo, no, porque esa no es tu posición, el maestro es Cristo y te está usando a ti para transmitir el mensaje. ¿Qué dice Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nada. Solo son instrumentos obedeciendo lo que Dios nos ha mandado. Nosotros somos usados por Dios y Él es el que hace el resto. Entonces lo que está diciendo, no llamen a nadie este tipo. Por ejemplo, padre. Hay varios pastores que se autodenominan padres espirituales, basándose en lo que dice Pablo a veces de que Timoteo era su hijo espiritual, o tal vez Onésimo. Pero Pablo lo dice porque él enseñó el Evangelio, lo vio desde que estaba bebé en las cosas de Dios y en ese contexto. Pero no dice, él solamente tiene que aprender de mí. No, él dice, estudia la palabra de Dios. O hermano, por ejemplo, el pastor, y uno le dice a la esposa pastora y ella no es pastora, ¿cómo lo ve? Ese es otro tema que no me voy a meter ahorita hasta que lleguemos a Timoteo. Claro. Yo creo que la Biblia es clara cuando menciona en Timoteo, pero cuando lleguemos ahí vemos si hay pastoras o no. Entonces es lo que está diciendo Jesús aquí, en Mateo, y le voy a decir algo que encontré aquí. Jesús está en contra de aquellos que tienen una imagen más arriba del maestro. Encontré esta frase, y esta me la aplico todos los días y se las hago saber. Todo lo que usted vea bueno de mí, todo lo malo que vea en mí, lo que no le agrade, ese soy yo, ¿está bien? Pero todo lo bueno que vea en mí, todo lo que diga, wow, Simón, lo que enseñaste, lo que sea, todas esas cosas buenas no soy yo, es Cristo. Entonces, ¿qué significa la palabra apologista? Apologista es el que se dedica a defender la fe. Usualmente pongo una nota apologética que podemos usar para defender la fe, pero aquí nota para el apologista es para aquel que defiende la fe. Que todo lo malo que tenemos somos nosotros, pero todo lo bueno que hay en nosotros es por causa de Jesús. Yo no puedo usurpar su lugar, yo no puedo tomar su lugar, yo simple soy, como dice aquí, un siervo inútil. Entonces la humildad, que dice, ¿qué es un cristiano? Volviendo a la pregunta, un cristiano es aquel que tiene humildad. Lo estaba copiando. No, papá. Voy a dar unos segunditos. Ya iba a terminar. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Vamos bien? ¿Ya? Ok. Entonces, esta frase me encantó, no recuerdo de quién la escuché, pero creo que está excelente. Entonces, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es aquel que no es un fariseo, que no es un hipócrita, que no es alguien que se cree mucho. Es alguien que es humilde. Hay varios proverbios, solamente voy a leer algunos porque no nos da chance de leer todos. Proverbios 29, 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Interesante. Proverbios 18, 12.
Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. El abatimiento. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces es importante ser humilde. No se lo niego. Ahora, le voy a dar un ejemplo de qué no es ser humilde. ¿Listo? Ya están, de seguro ya se saben uno también. Por ejemplo, me llama la atención, voy a usar de ejemplo y si me quiere criticar, hágalo. Gloria a Dios. Usualmente la gente que me conoció de años atrás, si usted le pregunta cómo era Simón antes, le va a decir, mejor no te digo. De hecho, la gente cuando me conocía, tiempo después de amistad, me decían, ¿sabes qué, Simón? Cuando te conocí pensé que eras un orgulloso, vanidoso, fíjese, que te creías mucho. Le digo, ¿y ahora? No, pues ya vi que no es así. Eso aparenta, pero... Parece, pero no. Sí, no me juzgue, mejor conózcame. Entonces, un ejemplo de que no sería humildad sería si yo les dijera, yo antes era orgulloso, pero gracias a Dios ya soy bien humilde. O, gracias Señor, que tengo un corazón manso y no soy como ellos. Eso no es ser humilde. O como aquel que dice, yo aprendí a ser humilde. De hecho, escribí un libro sobre cómo ser humilde y es el mejor del mundo. Eso no es ser humilde. O como el fariseo que oraba, que decía que no soy como aquellos. Claro. Claro, de hecho. O como que alguien le haga una cosa a uno, una hermana, alguien, y uno diga, no, ya perdona a la hermanita tal. Y ahí, pero ella era, y sigue en aquel, entonces, eso no es ser humilde. Así. También. Sí, entonces hay muchos ejemplos de la humildad y ser humilde es... Ahorita vamos a ver las ventajas de ser humilde. Después de aquí del Mateo tenemos varias otras cosas que no sé si leerlas. Y es acerca sobre los fariseos. Jesús literalmente... ¿La leo o no la leo? Vamos a leerla. Está en Juan. No, está en Mateo. De hecho, no lo puse aquí, pero básicamente Jesús se refiere con ay acerca de los fariseos. Cuando usted en la Biblia ve ay, no es algo bueno. Por ejemplo, Isaías, ¿es Isaías el que tuvo la visión? Déjame checar. No sea que después me expongan en internet por no saber. Estoy seguro que sí es Isaías, pero solamente para revisar. Ya, Isaías 6. Isaías tiene una visión y ve a Dios, más bien ve el templo y ve a Dios que está en ese templo y solo le alcanza a ver una parte de los pies porque es tan enorme, tan magnífico. Y ve a ángeles que están diciendo, santo, santo, santo. Y incluso los ángeles se tienen que tapar el rostro porque no pueden ante tanto esplendor de Dios. Isaías se da cuenta que no merece estar ahí, reconoce que es pecador y eso es lo que dice Isaías. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque tengo labios inmundos y estoy entre un pueblo con labios inmundos. Entonces cuando la Biblia dice ¡ay! No es algo bueno. Isaías dice ¡ay de mí! ¡Me voy a morir! Porque estoy aquí viendo todo ese esplendor y los mismos ángeles que son santos dicen santo, santo y se tienen que tapar la cara ante Dios. Y yo que estoy aquí, me voy a morir. Entonces cuando la Biblia dice ay, no es bueno. Y más si lo dice Jesús. Como un hermano, disculpen, ay, no me acuerdo dónde está la cita, que dice, ay de aquel que le diga necio a su hermano. También. ¿Y la palabra necio qué significa? Tonto, estúpido, es otra traducción. No lo escriben en la Biblia, pero revisando la palabra es algo así. Yo no leía. Ya. Entonces, esto es fuerte. Es fuerte. Ay de aquel que le diga necio a su hermano. Claro. Entonces, Es una gran, claro, es tremendo sí. para Dios, un gran pecado. Entonces, aquí les va algunos ay. Son
7 ayes, creo. Entonces aquí le va. Dice, hay de vosotros, hay de ustedes, escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto les hacéis largas oraciones. Por esto van a ser condenados aún más. Hay de ustedes, fariseos y escribas, hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de ustedes, guías ciegos que dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos. Más adelante en el verso 23, hay de vosotros, fariseos y escribas, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Hay de ustedes, hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Mateo, ¿qué hermano dijo? 23, verso 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, a tumbas blanqueadas, que por fuera, a la verdad, sí, son muy bonitas, son hermosas, pero dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también están por fuera, muy bonitos, con piedras y todo bien nice, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Entonces, sigue leyendo. Verso 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos van a matar, a otros los van a crucificar, y a otros los van a azotar en vuestras sinagogas, y los van a perseguir de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y en el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Es un juicio tremendo, fuerte. Por eso es bueno escudriñar la escritura. Claro. Porque ahí dice escudriñar y retener todo lo bueno, pero la verdad es que hay personas que no la leen. Y cuando uno les quiere hablar de Dios, les dice algo, creen que uno lo dice a provecho de uno o que uno les está como juzgando y no, uno es para que conozcan, pero es mejor que ahí, leyendo la palabra nos damos cuenta de quién es Dios, cómo nos habla y todo. Claro, pero Conectado con la palabra. lo que está condenando aquí Jesús es la hipocresía de estas personas que hacen algo, más bien dicen algo y no lo hacen. Ahora, sabemos que eso no tenía nada de humildad. Vamos a ver unos ejemplos de humildad. Lucas 14, del 7 al 11. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados o a los invitados una parábola diciéndoles: cuando fueron invitados por alguno a bodas, no se sientan en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté invitado por él, y viniendo el que te invitó a ti, te diga: ¿sabes qué? Necesito que te muevas porque aquí se va a sentar otro. Verso 10. Mas cuando fueres invitado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, ven, ¿qué estás haciendo acá? Ven, te voy a sentar acá enfrente. Y dice: entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Yo por eso siempre me siento hasta atrás en la iglesia. ¿Ven? Eso no es humildad. Hermano, una pregunta. Ay, toqué un tema. Va para mí. Cuando yo estaba en la otra iglesia de Matute, yo me sentaba en la mera puerta al final, yo desde entrada y todo. Y una vez el Señor, en una reunión de oración, me dijo: ¿quieres que te bendiga y quieres recibir toda mi bendición? Siéntate adelante. Y yo quedé pensando, Dios mío, y sentí en mi corazón así que Él me habla. Y ahí en 3 veces me habló. A la tercera vez yo me volví a sentar adelante y nunca más me senté atrás, hermano, adelante. No sé por qué, Dios, y yo sí siento que sí.
bueno, me empecé a bendecirme, a tener más conocimiento, más la palabra y todo, ¿me entiendes? Porque estoy enfrente recibiendo la bendición. Y yo le obedecí a Dios, ¿me entiendes? Claro. Como esa es su experiencia, o sea, yo no podría opinar porque esa es su experiencia. En todo caso, si yo tuviera una experiencia similar, yo tendría que ir a las Escrituras a ver qué es lo que enseña. Porque yo puedo sentir tal vez que Dios me habla, pero pueden ser mis pensamientos, pueden ser mis sentimientos, puedo ser yo imaginando algo que no es. No digo que no le haya pasado, nomás estoy diciendo de que si yo tengo una experiencia así, tengo que compararla con la Biblia. Es que miré el cambio, empecé Claro. a aceptarme adelante y vi el cambio. Claro. Que iba. Ahora, recuerden, la profecía más exacta es la palabra de Dios. Todo lo que, si tenemos sueños, si creemos que tuvimos una visión, incluso lo que escuchamos, incluso lo que ustedes escuchan de mí, yo no soy la autoridad es la palabra de Dios. Todo tiene que ser filtrado por la palabra de Dios, sin importar que sea. Si alguien viene conmigo y me dice, el Señor me dice esto y esto de ti, oh, qué bueno. Y si se cumple, gloria a Dios. Pero yo tengo que ir a la palabra de Dios a ver si es consistente. Si no es consistente con la palabra de Dios, entonces yo la puedo descartar. Yo le digo esto porque aquí en la iglesia he visto que como que hay privilegio para sentar ciertos hermanos adelante, no sé, ¿verdad? Ay, y sí. digo yo así, no, y un hermano me preguntó, ¿no te puedes sentar atrás? Aquí van a entrar y todo, ok, me dice un poquito, no, lo siento, yo estoy aquí porque Dios me mandó que me senté aquí adelante. No, Claro, voy a sí. sentar más atrás, y yo me he quedado ahí, yo he recibido mucha bendición. Adelante. Sí, pero, o sea, esto ya fuera del tema, esta es solo mi opinión. El decir en que si me siento enfrente voy a recibir más que el que se sienta atrás, yo no diría que es así, porque eso sería decir, no, aquí solamente llega la bendición, por decirlo así, y no llega hasta allá atrás. Y eso sería ignorar que Dios está en todas partes. Incluso Salomón, cuando crea el templo, cuando lo construye, Dios le dice a Salomón, dice, yo no necesito de un templo, que no sabes que yo lleno toda la tierra y que no hay cosa que de mí se oculte. Entonces vemos bastantes ejemplos de que Dios está en todas partes y Dios puede hablar como el que está enfrente o puede hablar el que está atrás. En el ejemplo, si usamos los fariseos se sentaban enfrente, pero no quiere decir que ellos estaban receptivos, ellos estaban ahí nada más para que los vieran. ¿Qué dice Dios? El que quiere ser primero tiene que irse hacia atrás. No sea que los que estén enfrente los manden a la cola. Sí, pero a veces el pastor ha saludado a hermanitas que han venido y le dice, ay, me alegro que no la ve. No, sí, pero ¿por qué te sientas tan atrás allá? Le dice que ni te mira, yo ni te he visto que viniste. No, pero vine, hermano. Entonces digo, chica. Sí, pero eso ya son otra cosa. Sí, es. Yo me siento adelante porque yo me entretengo y me gusta estar ahí. Y entonces tú sabes, como mi mente se fija, mira, te hizo esto, yo me siento adelante. Claro. Eso es como la estudiante que siempre se sentaba adelante para poder captar. Ajá. Atrás no veía la pizarra. Claro. No sabía Así soy yo. y entonces yo no tengo excusa, tú sabes, de otra cosa. Claro. Ahora, lo que esto estaba tratando de decir, que ellos estaban tomando la importancia que no tenían. Claro. Y que ellos se creían que eran gran cosas cuando en realidad engañaban. Y ahí es donde dice, tú sabes, Claro. si tú eres humilde, tú te sientes. Claro, y el ejemplo no es solamente en la iglesia, porque a mí me ha pasado, a veces me he sentado ahí y me han tenido, ¿sabes qué? Oye, aquí está reservado para tal persona, perdón. Yo me Claro. siento rápidamente. Pero no me pasa que me inviten a lugar especial, pero ojalá un día. Y si no, pues ni modo, allá en el cielo. Entonces, bueno, moviéndonos. Ya me perdí. Ok, estamos en Lucas. Proverbios 25 del 1 al 7. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Proverbios 25 del 1 al 7. Ok, dice. Ok, lo voy a leer. Proverbios 25. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata y saldrá la alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá,
y no que seas humillado delante del príncipe a quien ha mirado tus ojos. No es claro si Jesús estaba haciendo referencia o parafraseando este proverbio, pero es similar a lo que dice Jesús. No te sientes enfrente, no sea que venga el invitado y te diga, ¿sabes qué? Este no era para ti, sáquese. ¿Qué dice aquí Salomón? Dice, no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, ven aquí con nosotros, y no que te digan, sáquese. Claro. Entonces, la humildad ante todo. Y yo lo he probado y vea que sí funciona. Sí, de hecho me he quedado... Bueno, ya no te voy a decir nada. No sé que después me expongan. Entonces vamos a ver otro, Daniel 10. El Daniel 10 no lo voy a leer, pero básicamente la historia de Daniel es que Daniel tiene una visión increíble de parte de Dios. Y solamente no le voy a leer la visión, pero si tiene tiempo de leerla en su casa, léala, está muy buena. Daniel. Sí, Daniel 10. Y ve una visión y hay un conflicto ahí entre ángeles y todo, pero en el verso 12 da la razón por la cual tiene esta visión. Se la voy a leer. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Yo he leído eso muchas veces. Me dio mucha fortaleza cuando yo leí esto por primera vez, porque el Señor escucha todo lo que uno le hace cuando uno lo hace, como tú dices, de una manera humilde y sincera. ¿Claro? Y desde el primer momento, eso me dio una esperanza tan grande, que Dios no espera un mes, déjame ver si le hago caso a esto, tengo tantas cosas. Desde el primer momento que tú le pides, Dios está presente, oyéndote y tomando cuenta. La razón por la que el ateo no se vuelve al cristianismo no es porque no haya evidencia, es por su orgullo. Cuando usted se da cuenta de testimonios de ateos, es porque dejan a un lado su orgullo, porque ellos ante un Dios santo, los ateos, no quieren ser juzgados. Ellos odian y rechazan a Dios. Cuando dejan eso de lado, por fin pueden escuchar. A mí, disculpe hermano, alguien me preguntó, ¿y usted por qué tanto ama a Dios? Y es que lo ha visto. Uy, cuando me dice eso, ay, le digo, yo no puedo contestarle porque siento que me elevan la sangre, hermano. ¿Cómo cree que yo solo porque no lo haya visto no voy a creer? Pedro dice... Pero sienten el viento. Eso me lo preguntó un católico. Y no lo tienen que ver, pero lo sienten. Entonces, tú sabes, no hay que verlo todo. Hay gente que ha visto barbaridades de cosas y todavía la niega. Pedro dice, y ustedes que no lo han visto, lo amáis. Eso es tener fe. No es fe ciega, no es fe, pues ojalá haya un Dios, no. Es evidencia, tenemos evidencia que podemos verificar. Otro ejemplo de un ateo que vi esta semana es de una muchacha que se dedica a criticar videos cristianos. Hay un señor que se llama Ray Comfort. Él hizo un video, una película sobre los ateos y ella lo expuso y se estaba riendo de él por algo que había dicho. Ray Comfort vio el video de esta señora que lo estaba criticando y simplemente le mandó una notita, una carta y le mandó una tarjeta de regalo de $100. Entonces la muchacha estaba en su canal en internet y estaba ahí diciendo que había ido al correo y que recibió esta carta y vio que era de Ray Comfort y lo iba a criticar y lo iba a destrozar. Entonces cuando ella empieza a leer la carta dice, bueno, este hombre está haciendo en serio. Me está diciendo que vio el video donde lo critiqué y me está diciendo que no me odia y aparte me manda $100. ¿Qué está pasando aquí? Terminaron conversando en un video de más de 1 hora y Ray Comfort le pudo compartir lo que él creía. Ahora ella no creyó, pero abrió esa oportunidad para que todos los ateos que ven el canal de ella puedan ser expuestos a la palabra de Dios. Eso es humildad. Amén. Ya vimos Mateo 23:13, que es el que leímos acerca de Zacarías. Exacto. Mateo 23:13 dice así.
Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, y ni entráis vosotros ni dejas que entres. Ahora, hay una historia en Zacarías sobre esto, y básicamente es la actitud de aquellos líderes que no funcionan como deben de ser. Básicamente está hablando de pastores buenos y malos. En el verso del 1 al 3 de Zacarías 11 hay una descripción de 3 árboles, el ciprés, el cedro y el encino, que son los árboles que usaban en ese entonces para construcción. Ahorita se acaban de ver el incendio de Notre Dame. La madera que usaron ya no se consigue en Francia. Están viendo opciones de usar otro tipo de materiales, pero para conservarla como estaba antes, van a tener que usar árboles más cortos o inventarse otra cosa. Pero los árboles grandes de cientos de años que tardaban en crecer ya no se dan en Francia. Entonces la importancia de esos árboles es fantástica. De hecho, hay un luthier de guitarras en España que su papá tiene árboles de Brasil de más de 150 años que ahora son prohibidos cortarlos. Él tiene una bodega de estos árboles donde hacen guitarras carísimas. Entonces la importancia de la madera para ciertas cosas es importante, y aquí da esa mención de estas maderas. Ahora, estas maderas las compara con estos líderes. ¿Y qué es lo que dice acerca de las maderas? Que van a ser destruidas, que van a ser quitadas, que van a ser destrozadas, porque estos líderes no están actuando bien. Zacarías 11 del 4 a 6, Dios le manda a Zacarías a pastorear a las ovejas, y luego del 7 al 17, a ver si lo leo, para que tengan una idea de lo que estoy hablando. Zacarías, siempre se me pierde Zacarías. ¿Dónde está Zacarías? Sí, aquí está. Entonces, en Zacarías 11, aquí está. Entonces, vean lo que les dice en el verso 17. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y del ojo derecho será enteramente oscurecido. ¿Qué era lo que estaban haciendo los fariseos? Estaban haciendo esto que estaba diciendo Dios que los iba a castigar. Entonces, eso es un ejemplo de no humildad. La humildad es muy importante y debemos hacerlo todo el tiempo. No lo tengo aquí, pero voy a tratar de ir rapidito. Hay una historia de la mujer adúltera. Hay varios comentarios, pero déjenme les doy algunas especificaciones. En los manuscritos más antiguos no está esta historia. De hecho, mi Biblia en inglés tiene este pequeño comentario acerca de este. Y usted puede que no esté de acuerdo. Yo estoy más o menos de acuerdo, porque me da miedo decir que no es Biblia, pero como que ya se lo voy a leer. Y dice, hay una duda considerable acerca de la historia de la mujer adúltera, de que sea parte del Evangelio original de Juan, porque está ausente de los manuscritos antiguos, más antiguos, perdón. Dice, pero no hay nada que no sea digno de una buena doctrina. Parece mejor el ver la historia como algo que sucedió probablemente durante el ministerio de Jesús, pero que no fue incluido en el Evangelio de Juan. Entonces, no debe de ser considerado como parte de las Escrituras, ni tampoco debe de ser usado como base de crear una doctrina, a menos que sea confirmada por la Biblia. Entonces, ellos están diciendo, aunque no aparece en los manuscritos más antiguos, es posible que la historia se haya ocurrido. Ahora, usar este pasaje para crear alguna doctrina no debe de ser considerado, a menos que el resto de la Biblia lo confirme. Por ejemplo, yo no puedo crear una doctrina de este pasaje porque no están los
manuscritos más antiguos que escribió Juan. O sea, Juan no lo escribió. Pero Jesús dice aquí, vemos el carácter de Jesús que ama a la mujer samaritana, vemos que le ofrece perdón, vemos que le dice, ok, yo tampoco te condeno, no peques más. Entonces yo puedo usar eso para enseñar acerca del carácter de Jesús y de su amor y de su compasión, porque en otros versos de la Biblia lo confirman. Ahora, si yo digo, no, Jesús escribió y nosotros debemos de escribir, bueno, eso sería como crear algo que en realidad no es saludable. Ahora, hay cosas interesantes acerca de esto, acerca de qué escribió Jesús o qué no escribió. Unos dicen que tal vez escribió Jeremías 17:13, otros que tal vez escribió parte de Deuteronomio. Juan, en caso de que Juan lo haya escrito, Juan no dice que escribió. Lo importante es esto, que él escribió algo, pero el enfoque está en que él le concedió el perdón a la mujer. Y le dijo, nadie te condena, no peques más. Y ya para acabar tenemos 7 minutos, yo creo que sí la hago. Ahora, yo sé que se oye fuerte la declaración de que no es escritura, pero recuerden, nada en los manuscritos más antiguos nos da evidencia que sí haya estado. Ahora, no quiere decir que no debe ser considerada como digna, sino que debe de ser usada con precaución, sin inventarle cosas o enseñarle, o usarla para enseñar cosas que no confirma la Biblia. ¿Lo usa como un ejemplo? Sí, como un ejemplo. Siempre y cuando ese ejemplo sea verificado con otras escrituras, que la Biblia apoye en ese ejemplo. Los demás evangelios no hablan No. de esto para nada. Claro. Algunas Biblias lo omiten, como por ejemplo esta, la mía, simplemente está en paréntesis cuadrados, que eso quiere decir que fueron agregados. Entonces, Pero en realidad muchas mujeres eran apedreadas por eso. Sí. Era una cosa que sucedía sí, y que posiblemente, como dice, pasó, pero Ujú. el único evangelio que lo tiene. claro, claro. Entonces, como por ejemplo la coma juanina que está en 1 de Juan 5:7, que dice, y 3 son los que testificas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese verso no existe en los originales. Entonces yo no puedo usar ese verso para defender la doctrina de la Trinidad, porque si un ateo investiga me va a decir, hey, este ni siquiera está considerado como la Biblia. Para defender la Trinidad puedo usar ese, pero puedo usar los cientos de otros versos que me van a ayudar. Entonces es básicamente algo así. Cuando habla Jesús sobre de sí mismo, Jesús hace declaraciones increíbles. Jesús usa la palabra yo soy. Esta palabra es bien importante porque es la palabra que Dios usa cuando se presenta a Moisés. Cuando le dice a Moisés, y si me preguntan quién me envió, Dios le dice, yo soy el que soy, te ha enviado. Entonces el nombre personal de Dios, a los testigos de Jehová les gusta mucho usar esto, pero hay algo bien interesante aquí. Voy a tratar de ir lo más rápido que pueda. Esta es la palabra yo soy en el idioma, creo que ese es arameo, antiguo en los manuscritos. En realidad, perdón, ese es hebreo. Si se da cuenta, estas letras son diferentes a las demás. ¿Por qué? Porque Dios dice, no usen mi nombre en vano. El nombre de Dios vino a ser tan santo para los hebreos que ni se atrevían a escribirlo como debe de ser. Por ejemplo, hermano, disculpe, en vano, ¿cómo significaría? Que, por ejemplo, yo digo algo y digo, no, en serio, ante Dios que es cierto tal cosa. Eso la manera más fácil ¿eso de... es en vano? Sí, la manera más fácil de describirlo y para ir más rápido es de que si yo uso el nombre de Dios para decir lo contrario de lo que Él ha dicho. Por ejemplo, el Señor dice esto y es totalmente contrario a lo que Él ya ha dicho en la Escritura. Eso sería una forma de usar el nombre de Dios en vano. Otra manera de usar el nombre de Dios en vano es como, por ejemplo, que se atraviesa un carro. ¡Oh, Dios mío! O sea, en realidad nomás estás usando el nombre de Dios así como una expresión. Si se dan cuenta, el nombre más abusado en palabras, en groserías que le llaman, es Dios o Jesús. Nunca van a escuchar a alguien que dice, oh, Mohammed, oh, Mahoma, oh, Gandhi. No, es Jesús o Dios. Entonces, volviendo a esto. Tenían tanto respeto por el nombre de Dios, Yahweh, o Jehová, que de aquí se deriva, y ellos el respeto era tanto
corta la inspiración, bueno, con la mano. Que básicamente las letras las intercambiaban. Por ejemplo, aquí que representa estas 4 letras, vemos que la Y se debía escribir así. ¿Ven? Esta Y debió haber sido escrita así. Pero ellos la cambian por respeto. Ahora, estas otras, las H's, debieron haber sido escritas así. Y miren cómo las escriben. ¿Ven? Que las cambian, parece una E al revés. Entonces el nombre era tan santo que lo respetaban. Incluso en otras copias, ni siquiera escriben las letras, escriben 4 puntos. Incluso cuando escribían esos 4 puntos, cambiaban de pluma, usaban una plumilla o cualquier objeto para escribir nuevo, y lo usaban solamente para eso y lo tiraban. Así era de sagrado. Entonces, alguien que usaba este nombre, de hecho ni siquiera saben cómo se pronuncia. Dicen que Yahweh, pero en realidad eso es una especulación. Nadie sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios. La traducción al griego de este nombre es Ego Eimi. Y Jesús, que sería aquí Ego Eimi, Jesús usa este nombre de Dios sagrado y se lo aplica a Él mismo en varias ocasiones. Él dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Títulos que solamente se le aplican a Dios Padre. Y Él se las aplica a sí mismo. Entonces cuando usted ve a Jesús que dice estas cosas, inmediatamente va a notar que la gente lo quiere matar. Entonces vamos a saltarnos esa frase. Los testigos de Jehová niegan la divinidad de Jesús. Dicen que es el arcángel Miguel. Los mormones dicen que es creación de Dios, que es el hijo espiritual de Dios, que es hijo de Dios teniendo relaciones con María, pero no es Dios. Los musulmanes dicen que es un profeta antes de Mahoma. Los científicos cristianos dicen que es un profeta Galileo. Los ateos dicen que no es nadie, que es solamente una buena persona. Y los agnósticos no están seguros ni quién es. El cristianismo se reconoce porque la deidad de Cristo es esencial para nuestra salvación. Si Jesús no es Dios, no somos salvos. Entonces, Jesús cuando se aplica eso a sí mismo, se gana casi que lo maten. Entonces me hubiera gustado entrar en lo que dice. ¿Sí me dan 5 minutos o ya se quieren ir? Ok, bueno, vamos a leerlo rápido. Entonces lo que quiero llegar es a esto, a Juan 8. Después de haber dicho esto de todo el nombre de Dios y todo esto, vean lo que dice Jesús del 8 a partir del 55. Pero vosotros no le conocéis a Dios, pero yo lo conozco, y si dijere que no le conozco sería mentiroso como ustedes. Pero yo le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, vio mi día y se gozó. ¿Cuándo vio Abraham esto? Ahorita vamos a ver. Entonces le dijeron los judíos, ¿ni siquiera tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto les digo, antes de que Abraham fuere, yo soy. Se aplicó el nombre de Dios a él mismo. ¿Qué quiere decir esto? Dice, Abraham quiso ver mi día, lo vio y se gozó. ¿Cómo pudo haber sido esto? Abraham tuvo que sacrificar a su hijo. Abraham había matado a su hijo en el momento en que dijo, hijo, vámonos allá. Le toma 3 días en llegar a ese lugar. Cuando lo iba a matar, Dios lo detiene y provee el sacrificio. El paralelo con Jesús. Por cierto, Isaac tuvo que cargar los leños. Jesús estaba en una situación similar. Jesús cargó la cruz, como Abraham cargó la leña. Jesús estuvo muerto por 3 días, así como Isaac estuvo muerto para Abraham 3 días en su mente, porque en el momento que, vuelvo a decir, que Abraham decidió matar a Isaac, ya estaba muerto Isaac. Entonces Dios salva a Isaac, por decirlo así, lo resucita. Jesús resucita al 3er día. Dios provee el sacrificio. ¿Cuál es ese sacrificio?
Jesucristo. Entonces por eso Jesús dice, Abraham se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Entonces eso para mí es increíble. Jesús demuestra su divinidad. Jesús dice, yo soy Dios y lo que va a pasar es que yo tengo que ir a morir en esa cruz para que los que crean en mí tengan vida eterna. En los puntos para la casa, nuestras relaciones que tenemos con las personas, en esto que se mueva así, solamente pueden provenir de nuestra relación que tengamos con Dios. Si mi relación está basada en la religión, en otros ídolos, vamos a ser hipócritas como los fariseos. Si mi relación con Dios viene a leer las Escrituras, escudriñarlas, estudiarlas y orar, mi relación con ustedes va a ser dependiente de mi relación con Dios. Mantén la calma y deja que Dios sea Dios. No trates de cambiarle sus planes y sobre todo, da gracias a Dios en todo tiempo. ¿Bien? Perfecto. Dios, te doy gracias en esta mañana, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poderla estudiar. Te agradezco, Señor, por la vida de mis hermanos que han tomado tiempo para venir. Te pido, mi Dios, que esta palabra no solamente quede en nuestra mente, ayúdanos a practicarla. Señor, ayúdanos a ser humildes. No permita, Señor, que se nos suba la emoción, que se nos suba el ímpetus por creer que sabemos más, Señor. No sabemos nada. Nuestro conocimiento, Señor, depende de ti, de tu palabra, de lo que tú has revelado, de nuestra autoridad. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a amar a nuestro prójimo, a hacer bien a los que nos hacen mal, a estar siempre, Señor, atentos en cómo podemos reflejar tu amor hacia los demás. Ayúdanos, Señor, a adorarte, a agradecerte en todo tiempo, a confiar en tu soberanía y en tu providencia, en que todas las cosas, Señor, son para bien para aquellos que te aman. Padre, te doy gracias en esta mañana, mi Dios. Te alabo, te adoro y te pido estas cosas por causa de tu Hijo Jesús.